Iglesia Cristiana, UNC, Ottawa. Y nosotros pues vamos a ir al Evangelio de Juan. Le invito a que abra su Biblia y vamos a seguir con lo que hemos iniciado de pasar a través del Evangelio de el discípulo Juan, y estamos ahora en el capítulo 5. Amén, capítulo 5 del libro de Juan. Y vamos a leer del verso 1 al verso 18. Cuando lo tenga, si es amable y me responde con un amén. Juan 5, 1 al 18. Si usted puede ponerse de pie, lo invito a que lo haga en reverencia a la palabra de Dios. Si usted no puede, no se preocupe, manténgase sentado. Juan, capítulo 5, verso 1 al 18. Que no, la mayoría lo tenemos. Amén. Vamos a leer estos versículos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y nos dice así: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron: aquel que había sido sanado es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Oremos juntos. Padre, bendito Señor, en el nombre poderoso de Jesús, venimos hoy delante de usted pidiéndole misericordia por nuestras vidas, pidiendo que usted hable nuevamente, Señor. Nosotros necesitamos escuchar su voz a diario. Necesitamos ser ministrados por usted, Señor. Necesitamos ser alimentados, Señor. Por eso estamos aquí hoy y pedimos en el nombre de Jesús que usted sea hablando a nuestra vida a través de esta historia, Señor. Usted edifíquenos, Padre. Por eso yo te pido que tú tomes control de mi mente, de mis pensamientos, y que todo lo que yo diga y lo que piense sea
dirigido, inspirado por el Espíritu Santo. Padre bendito, sé tú glorificándote. Este tiempo te pertenece a ti. Mira nuestra necesidad, mira nuestro deseo. Padre bendito, sé tú, Señor, a través de verdades bien sencillas. Háblanos, transforma nuestra mente, transforma nuestras vidas, Señor. Aquí está un pueblo, Señor, que quiere escuchar tu voz. Que sea tu voz que se pueda escuchar, Señor, y no la mía. Ese es nuestro deseo y nuestra oración, y oramos esto en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Realmente encuentro que ha sido bien interesante esto que hemos emprendido de estudiar el Evangelio de Juan. Quiero volver a hacer ese énfasis que estudiar las Escrituras es muy importante. A veces tenemos la costumbre de leer aquí y allá, pero leer detenidamente todo un libro, analizarlo, nos lleva a un mayor entendimiento. Así que le animo a que usted se meta en el Evangelio de Juan, y todo lo que vamos leyendo tiene un sentido, tiene un propósito. Y aquí vamos a tratar de lo más posible ir versículo por versículo y ver qué verdad nos da las Escrituras en esta historia bien sencilla. Vemos que Jesús llega a un lugar, ¿verdad? Llega a un estanque que se le llama Betesda. En el versículo 4 habla de un ángel que venía a este estanque, que supuestamente él venía, agitaba el agua, y el primer enfermo que llegaba ahí era sano de cualquier enfermedad. Bueno, un hecho interesante que les quiero compartir. Dicen, ¿verdad?, que algunos de los manuscritos más antiguos no incluyen esa porción, el versículo 4. Algunos creen que era tal vez una creencia popular de que el ángel llegaba. Algunos dicen que sí, probablemente era cierto, que ahí sucedía algo milagroso. Pero el hecho que si era cierto o no, que si era una creencia popular o no, no quita el mensaje principal, que esas personas que estaban ahí estaban esperando un milagro de Dios. Eran personas necesitadas. Y ese es el enfoque. Y dentro de ese lugar dice que Jesús viene y había un enfermo. Dice la Biblia que llevaba 38 años enfermo. Para alguna razón dice el número de años. No era un año, no eran dos, era 38. Yo no tengo 38 años. Imagínese usted. Y este hombre llevaba 38 años con una enfermedad. Me hacía pensar, yo meditaba, oye, a veces cuando estamos enfermos, un día, 2 días, 3 días, una semana, un mes, nos cansa. Y este pobre hombre llevaba 38 años con una enfermedad. Y si usted se pone a analizar, luego la forma que él responde, lo que él dice, había una cierta esperanza en él. Ahí estaba esperando algo. Y es para meditar. Hay personas que, si meditamos, están en situaciones muchas peores con nosotros. Yo he conversado con mi esposa hoy, y también yo les he conversado a veces con mis problemas de espalda y cómo a veces se vuelve algo que me conmueve por dentro, pero luego pienso y digo, hay personas que están paralíticas y así viven. Hay personas que están en la iglesia y tal vez tienen peores problemas, pero tienen algo dentro que es el Señor. Yo también lo tengo y usted también lo tiene. Y a veces es de recordar las bendiciones que Dios nos ha dado. Porque Dios nos ha dado bendiciones. No importando la situación fea que pasemos, en algo Dios ha obrado. Y si usted no encuentra nada, pues yo le voy a recordar una. Jesucristo murió por usted y le ha dado salvación. Si usted no recuerda ni una, esa es la principal. Que Jesucristo, su alma ha sido limpiada por la sangre de Jesucristo. Eso debe ser
lo que nos empuja, a pesar de este cuerpo que se debilita y se enferma, nos debe de empujar a seguir hacia adelante. Ahora, Jesucristo viene y este hombre está ahí. Dice que el Señor en el verso 6 le hace una pregunta y le dice, ¿quieres ser sano? Pareciera una pregunta un poco tonta. Obvio que quería ser sano, pero probablemente tenía una intención detrás de esa pregunta. Y lo más probable es que podemos ver la intención con la respuesta que el hombre da. Si usted hubiese estado tal vez en ese estado, yo probablemente, tal vez me estaría quejando. Pero veo una respuesta de este hombre algo distinto. Y podemos analizarlo, pero antes quiero leerle un comentario. Dice, ¿podría alguien dudar de que un enfermo tendría ganas de ser hecho sano? Y dice, y que este hombre hubiera vuelto repetidas veces solo con la esperanza de una sanidad. Él estaba ahí, él estaba y volvía a ese lugar. Obvio que quería ser sano, pero nuestro Señor le hizo esta pregunta. Da 3 razones posibles. Primero, para que él comience a poner sus ojos en él, en Jesucristo. ¿Quién me está preguntando esto? Y vea y ponga sus ojos en Jesús. Tal vez lo estaba haciendo para que el hombre hablara de su caso, lo cual él hace después, para ahondar en el sentimiento y llevarlo a una conclusión que vamos a analizar un poco. O tal vez para despertar en él esperanza. Pero quiero que nos detengamos en la respuesta del enfermo. ¿Qué dice este hombre? Dice en el verso 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Aquí yo lo puedo resumir de esta forma. Sus esfuerzos son infructuosos. Y no solamente que sus esfuerzos para ser sanos son infructuosos, él dice, no tengo nadie que me ayude. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido así? No tenemos nadie que nos ayude. Y la verdad es que es verdad. El ser humano no puede ser salvo por otro ser humano. Y en esta respuesta vemos el corazón de este hombre, tal vez desesperado. La Biblia dice en el Salmo 27:10 que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. No dice la Biblia si tenía padre, madre, hermano, hermanos. Tal vez sí, tal vez no. Y si lo tuviese, la pregunta es, ¿por qué lo dejaban ahí solo? Enfermo, se sentía solo. Y viene Jesucristo. Jesucristo siempre vino al más desamparado, al que menos podía, al que menos tenía chance. A él Jesucristo iba. A la mujer que la iban a apedrear por haber cometido un pecado de adulterio. Al más necesitado. Y aquí viene Jesús a este hombre, quien no tenía a nadie. Hermanos, nos podemos identificar con este hombre. Usted y yo tenemos una enfermedad, que es el pecado. Y que nadie nos puede ayudar con ese pecado. El pecado es similar a una enfermedad. Una enfermedad te afecta a tu cuerpo y te lleva probablemente a la muerte. El pecado te afecta internamente y te lleva a la muerte. Y muchas veces por eso la gente, aunque tenga amigos, tenga dinero, tenga lo que tenga, sienten que nadie les puede ayudar en su infelicidad interior. Nadie te podrá ayudar a ti a hacerte feliz, ni el dinero, ni una persona. Una persona te podrá ayudar momentáneamente. Pero el único que nos puede ayudar es
Jesús el Señor, el Mesías, el Salvador. La pregunta que Jesús tal vez le hace a alguno de aquí, que todavía tiene esa enfermedad del pecado y que no se la ha rendido a Jesucristo, esa pregunta puede ser para ti: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano del problema tuyo, del problema mío, que es el pecado? Si seguimos leyendo, en el verso 8 dice que Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué palabras? Dice que, sigamos leyendo, dice que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Quiero denotar algunas cosas en esta porción. Jesús le dice: toma tu lecho y anda, algo imposible. Él no podía tomar su lecho. Él no podía salir de esa situación. Leo esto y me hace recordar mi conversión. El hombre no puede dejar de pecar. Pero cuando tú vienes a Jesucristo y tú le dices: Señor, yo estoy enfermo, ayúdame, Él te dice: levántate, toma tu lecho y anda. El pecado ata nuestra alma. En el discipulado que hemos tenido hemos presentado un pequeño diagrama, ¿no? Donde podemos ver el alma, el cuerpo y el espíritu. Y podemos ver que dentro del cuerpo representamos un arbolito, pero ese arbolito está podrido, está dañado, que representa la naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa, en el diagrama hay unas cadenitas. Y tú puedes ver que la naturaleza pecaminosa ata el alma, nos paraliza espiritualmente. No podemos caminar hacia Dios, no podemos caminar hacia la santidad, no podemos ir hacia el Padre. Estamos como este enfermo. Pero cuando tú vienes a Jesús y tú obedeces, Él te dice: levántate y anda. Y lo que no eras capaz de hacer, ahora en Jesucristo eres capaz de hacer. ¿A qué me estoy refiriendo? Aunque antes tu deseo te jalaba hacia el pecado, pero cuando tú vienes a Jesús, Jesús te dice: levántate y anda. Tú eres capaz de dar una vuelta 180 grados y comenzar a caminar en una dirección opuesta. Levántate, toma tu lecho y anda. Al instante sucedió algo en la vida de este hombre. Se levantó, tomó su lecho y anduvo. Fue sano. Era para alegrarse, ¿sí o no? Era para dar gloria a Dios. Pero algo sucede, ¿no? Casualmente, era día sábado. Un día donde usted probablemente lo sabe, era sagrado, donde no se podía trabajar. Y la Biblia dice en el verso 10 que los judíos vieron a este hombre. Cuando habla de los judíos, probablemente eran personas con autoridad, probablemente religiosos, fariseos probablemente. Dice: los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Yo creo que yo he hablado en varias ocasiones cómo los judíos habían puesto varias leyes muy estrictas acerca de ese día. Para refrescarnos un poco la memoria, déjeme leer un comentario acerca de
esto que está sucediendo aquí. Ya hemos visto lo que hacían los judíos con la ley de Dios. Era la ley una serie de grandes principios generales que se dejaba a cada persona el aplicar y cumplir. La ley eran principios. Pero dice que a través de los años los judíos la habían convertido en miles de reglas y prohibiciones. La ley decía simplemente que había que considerar el día sábado como un día especial y que en él no tenían que hacer ningún trabajo las personas libres, ni sus esclavos, ni sus animales. Los judíos entonces establecieron que había 39 clases de trabajo, a los que llamaban trabajos padres, uno de los cuales era llevar cargas. O sea, 39 tipos de trabajos que a la final eran interpretación propias, porque la Biblia no hablaba de ese tipo. La Biblia hablaba del principio de guardar el sábado. Ahora, ¿sobre qué se basaban? Dice que se basaban especialmente en dos pasajes. Jeremías, por ejemplo, había dicho en el capítulo 17, verso 19 al 27, resume la idea, dice: así ha dicho el Señor, guardaos por vuestra vida de llevar cargas en sábado, o de meterlas por las puertas de Jerusalén. No saquéis cargas de vuestras casas en sábado, ni hagáis ningún trabajo, sino santificad el sábado, como mandé a vuestros padres, a vuestros antepasados. Eso es lo que decía Jeremías 17:19. Habla de cargas. Amén. Escuchó bien lo que leí, ¿verdad? También se basaban en Nehemías. Nehemías también se había disgustado porque se trabajaba y se vendían mercancía los sábados, y había colocado guardas a las puertas de Jerusalén para que vieran que no se metían ni sacaban cargas los sábados. Ahora, ellos se basaban en dos ejemplos de la misma Biblia. En Jeremías decía específicamente: no saquen cargas, no carguen. En Nehemías también, ¿qué sucedía? Que la gente se había olvidado del sábado y hacían negocios como si fuera cualquier otro día. Y ese es el principio. Por lo menos en Nehemías se entiende que la razón por la cual Nehemías nos reprende no era tanto porque cargaban algo, sino porque literalmente se habían olvidado del concepto general. Era como otro día de trabajo. Trabajaban igual que lunes, martes o miércoles. Entonces claramente era una violación. Ahora, ¿qué pasa con Jeremías? Porque habla de cargas. Déjenme leer lo siguiente. Dice que el pueblo usaba el día de reposo, su día de descanso, para trabajar. Nuevamente ese era el problema. Lo usaban para trabajar. Consideraban que hacer dinero era más importante que cumplir la ley de Dios. Si se arrepentían y ponían a Dios en el primer lugar de sus vidas, Dios prometía honrarlos. Entonces, en ambos casos, aunque habla de cargas, entienda, el principio que quiere denotar era que habían olvidado que el sábado tenías que recordar al Señor. ¿Me doy a entender? Ahora, quiero hacer algo importante. Si usted estuviera en los zapatos de estos judíos, ¿verdad? Y usted lee Jeremías 17, 19 al 27, y lee Nehemías 13, 15 al 19, y usted ve a ese hombre, póngase usted en ese caso, y usted ve a ese hombre con su carga, con su lecho era como una camilla, cargarle el sábado, y usted se recuerda: oh, Jeremías dice, no puedo cargar nada. Seamos sinceros. ¿Usted hubiese estado de acuerdo con los judíos? Yo les dejo la pregunta. Si usted es sincero, probablemente sí. Probablemente sí. ¿No dice bien Jeremías?
Yo quiero que usted haga ese ejercicio, es importante. Porque algo nos quiere decir Dios aquí. Si leemos Jeremías, el problema, yo quiero que usted entienda, es un problema de interpretación. Jeremías es claro. ¿Me doy a entender? Siempre es importante leer el contexto. Entender qué quiso decir el Espíritu Santo. Si yo me quedo en Jeremías, como muchas veces nosotros, o el evangélico, la evangélica hace, llega a interpretaciones incorrectas y nos volvemos como los judíos. Había un problema de legalismo. Y parecía justificado. ¿Sí o no? Pero el concepto que quería hablar Jesús no era tanto el cargar algo, sino que la intención de tu corazón tiene que ser guardar un día para alabar a Dios. Ahora, cuando Jesús le responde, mi Padre trabaja, yo también, ¿a qué se está refiriendo? ¿Por qué Jesús sanó y por qué el hecho que Él cargara su lecho no era pecado? Porque Él no estaba quebrantando el sábado. Jesús no podía quebrantar la ley, ¿sí o no? Entonces, ¿estaba el hombre pecando? No. Por lo tanto, la interpretación de esos judíos era incorrecta. Jesús lo podemos entender de esta forma. La Biblia sí dice que el Padre, después de haber hecho toda la creación, dice que realmente descansó de su obra. Así dice la Biblia. Así que cuando Jesús dice, mi Padre obra y yo también, podrá haber una cierta contradicción, pero no lo hay. Porque el Padre descansó de la obra. Pero el Padre es amor. El Padre es misericordia. Y eso, lunes, martes, miércoles o sábado, no deja de obrar. No sé si me puedo dar a entender. No porque sea el sábado y veo una necesidad, no voy a obrar. Por eso es que Jesús dijo, mi Padre obra, yo también. El sábado, el Padre no se queda ahí haciendo nada. Hoy moriríamos todos. ¿Me doy a entender? El amor y la misericordia de Dios van a obrar todos los días. El principio era que el día sábado tenía que apartarse para Dios. No por eso dejaba de ser misericordioso. No por eso dejaba de ejercer el amor o extender tu mano al necesitado. Otro ejemplo es el buen samaritano, donde el sacerdote va caminando, ve al hombre herido y porque tiene que ir a la iglesia o tiene que ir a la sinagoga, no hace nada para ayudarle. ¿Me doy a entender? Ahora, es importante lo que estoy diciendo, porque sucede hoy en día. Era un problema de interpretación, mis hermanos. Cometemos el mismo error hoy. Yo lo he cometido, usted lo ha cometido. Y tiene que venir Jesucristo. Y mire, lo más probable era que Jesús lo hacía intencionalmente. ¿Por qué no lo sanaba el viernes? ¿Por qué? Porque el sábado. Porque Él quería romper. Lo más probable, la Biblia no lo dice, yo me hago la pregunta, ¿por qué obligatoriamente el sábado? Él sabía sí o no lo que iba a provocar. Él lo sabía. Él lo hacía igual. Amén. Ahora yo le invito a hacer ese ejercicio. Realmente, vaya usted, lea Jeremías, lea Nehemías y hágase esa pregunta. ¿Usted hubiese sido como los judíos? ¿Usted hubiese visto a ese hombre con su lecho y hubiese dicho, está quebrantando el día sábado? Mira lo interesante también y lo triste. La pregunta de los judíos, ¿verdad? Cuando le dicen, leamos,
desde el 10 comencemos. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Número 1, no se maravillaron, no se pusieron contentos de que era sano. Era más preocupante para ellos que estaba quebrantando el sábado que la obra de Dios. Es como contradictorio, ¿no? Dios había hecho una obra y están más enfocados en que es sábado y anda con un lecho. Se olvidaron que era un hombre necesitado y que Dios había hecho una obra con él. Dice que él le respondió en el verso 11: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Interesante. Aquí los judíos son confrontados. Oye, espérate. El que lo sanó, si lo sanó, es porque tiene autoridad. Es porque tiene poder. Él le dijo, toma tu lecho y anda. Usted tiene que entender que para este hombre era algo de vida o de muerte. ¿Por qué? Porque en la ley rabínica, no la ley de Dios, en la ley rabínica, lo de los rabinos, lo que él estaba haciendo era digno de ser apedreado. ¿Me entiende? Entonces cuando le preguntan, hey, ¿tú estás haciendo eso? Él tiene que dar una respuesta. Y su respuesta es, yo no sé. Él me sanó. Él me dijo que me levantara y anduviera. ¿Cómo no le voy a responder? Me viene de sanar. ¿Cómo no lo voy a obedecer? Miren lo que dice entonces en el verso 13. En el verso 12. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? ¿Por qué no le preguntaron, oye, ¿quién es el que te sanó? No es esa la pregunta. La pregunta es, ¿quién es? Lo voy a decir en otras palabras. ¿Quién se atrevió a decirte que rompieras el sábado? En vez de decir, ¿quién fue ese hombre que por obra de Dios te sanó? ¿Sabe? Es triste que estas personas estaban ciegas. A veces cuando nosotros nos volvemos así un poco como ellos, no somos capaces de ver la obra de Dios. Nos quedamos bloqueados en los detalles, en que, mira, esto no está bien, esto no está bien. Y hacemos como los judíos aquí. Es triste, pero es la verdad. Y si se lo estoy diciendo, es que yo también he sido culpable de eso. Gracias a Dios que Dios nos abre el entendimiento, nos ayuda, nos va enseñando más y más. Pero cuando nosotros nos volvemos legalistas hasta ese extremo, nos detiene de ver la obra de Dios y nos detiene de hacer la obra de Dios. Porque estos hombres, por esa regla, no iban a ayudar al enfermo. No lo hacían. No sé si me puedo dar a entender. Y él debió decir, déjame ayudarte con el lecho. ¿Verdad? ¿Perdón? Que él debe decir al Señor que estaba enfermo, déjame ayudarte con el lecho. Y te felicito porque te sanaron. Sí, amén. El punto que quiero resaltar, ¿verdad? Es que es interesante cómo Jesús tuvo que lidiar con esta situación una y otra vez con la gente de su tiempo, con la gente espiritual de su tiempo. Y vuelvo y repito, nosotros la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo se aplica eso hoy en el 2019? Porque se aplica. No exactamente igual, pero se aplica. Y yo personalmente me he hecho esa pregunta. ¿Qué áreas de mi vida yo estoy interpretando mal? Son mi interpretación. Yo le estoy añadiendo, yo estoy siendo como los fariseos. Si la Biblia dice eso, esto significa esto, esto y esto,
pero no tiene nada que ver. Yo lo he hecho y yo he hecho ese ejercicio. Yo lo invito a que usted lo haga. Porque hay cosas que nosotros pensamos, así como ellos pensaban, que no están 100% bien. Yo les invito a ustedes a que hagan ese ejercicio. ¿Por qué? Porque eso nos puede detener de ver la obra de Dios y de hacer la obra de Dios. Amén. En el discipulado entamamos un poco esta conversación y este tema con el mundo, ¿se acuerdan? Vamos a volver a darlo, así que lo invito. Lo voy a anunciar cuando vamos a volver a hablar del mundo. Porque a veces nosotros decimos, no, porque es del mundo, eso es pecado. Pero ¿qué es el mundo? Y bajo el mundo ponemos muchas cosas en el saco de pecado. Hacemos como ellos. El mundo significa esto, el mundo significa esto, el mundo significa esto. Y ponemos más de 30 reglas de lo que significa mundo. Y bíblicamente no hay ningún respaldo. Por eso digo, no nos deja hacer la obra de Dios y no podemos ver la obra de Dios. Así que yo le invito, esa clase es importante y la vamos a volver a dar y lo voy a volver a anunciar para que la mayoría de la iglesia, la que quiera ser parte de esta iglesia, pueda atender y pueda entender algunos conceptos que son importantes. Amén. Otra cosa que quiero denotar rápidamente. Es interesante que el hombre, cuando le preguntan quién hizo esto, él no sabe quién es. No tuvo tiempo de ver que era Jesús. Digo, no lo sé. Y me llevaba a este pensamiento. Después, dice que Jesús lo encuentra en el templo, ¿cierto? Y ahí él sabe que es Jesucristo. Cuando nosotros venimos al Señor, tenemos un conocimiento muy limitado. Probablemente él no había escuchado de Jesús. Es probable. Pero Jesús viene a su vida y lo salva. Cuando nosotros venimos al Señor, tenemos un conocimiento limitado de Jesucristo. Y vamos a analizar un poco lo que le dice Jesús. Le dice, fuiste sano, ¿verdad? Pero no peques más para que no te lleve algo peor. Vamos a analizar eso, pero el punto que quiero hablar aquí es que una vez que tú conoces a Jesucristo, tienes un conocimiento limitado, pero tienes que conocerlo más y más y más. A veces llegamos y estamos, oh Jesús, y tenemos un conocimiento así muy vago, muy superficial. Pero Jesucristo es la persona más importante. Y debemos de profundizar en saber quién es aquel que me liberó, quién es aquel que murió por mí, quién es esa persona. Quiero conocerla. ¿Quién es aquel que por amor a mí hizo semejante sacrificio? Vayamos a lo otro que le dice Jesús en el verso 14. Dice que después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Quiero hablar algunos puntos aquí. En este caso específico, sí, la enfermedad le vino a esta persona por su vida desordenada, por su pecado. Jesús le está diciendo textualmente, no peques más para que no te venga algo peor, lo que indica claramente que su estado era consecuencia de su pecado. El pecado hace que el juicio de Dios venga a nuestra vida. El pecado hace que las cosas no vayan bien. Pueden haber enfermedades que son consecuencia de nuestro pecado. Sí, pueden haber muchas cosas. El pecado trae consecuencia. Pero quiero decirle algo. No siempre es el caso. No siempre porque una persona está enferma significa que es consecuencia de un pecado. Y se lo voy a comprobar muy fácilmente. En Juan 9:1, 2 y 3, se lo voy a leer. Juan 9:1, 2 y 3 dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Jesús le respondió, no es que
pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten a él. En el caso de esta otra persona, tenía una enfermedad, pero no era por causa de su pecado. Amén. Tenemos el ejemplo de Timoteo. En Timoteo capítulo 5, verso 23, dice que Pablo le dice a Timoteo: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pablo no reprende a Timoteo diciendo: oye, ¿qué estás haciendo pecando? ¿Por qué tienes tantas enfermedades? No le dice eso. Sufría enfermedades Timoteo. Yo quiero decirles algo. Es interesante cuando leemos la Biblia así, muy simplemente, y la analizamos, cuánto nos puede hablar. Este simple ejemplo de Timoteo, de que sufría. Timoteo era un hombre de Dios. Y aquí lo está aconsejando que muchos consideran que después de Jesús era el mayor hombre de Dios. Muchos, yo no estoy diciendo que la Biblia lo dice, estoy diciendo que muchos consideran que después de Jesucristo, Pablo probablemente era de lo más grande. Muchos consideran. Pero el hecho es que Pablo era un hombre de Dios. Escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Y en ningún momento Pablo le reprende a Timoteo por sus enfermedades. En ningún momento le dice que eran por causas generacionales, maldiciones, por sus pecados, por sus padres. No, le da un consejo práctico. No lo condena. Hay personas que yo he escuchado, tal vez usted lo ha escuchado, en el Evangelio de hoy, se enseñan cosas como estas. En la presencia de Dios no puede existir enfermedad. En la gloria de Dios no puede. Cuando tú caminas al nivel de no sé qué, la enfermedad no existe. Entonces, ¿qué hacemos con Timoteo? ¿Qué hacemos con Timoteo? ¿Qué hacemos con Pablo? Que creo que es con los Gálatas, que él mismo dice que cuando llega a predicarles, su estado físico era deplorable por una enfermedad. Y que por esa enfermedad le llegó a predicar. ¿Qué hacemos con eso? Mis hermanos, hay sanidad, sí, Dios sana. Venimos de leer que sanó a un paralítico. Pero la verdad, mis hermanos, no siempre Dios lo hace. ¿Y qué vas a hacer cuando no lo haces? El Señor te va a decir: levántate y anda, con enfermedad o no con enfermedad. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que yo quería aclararles eso, ¿verdad? Porque algunos tienen esa idea. Otro ejemplo muy claro es Job. Job no había pecado, ¿y por qué entonces tenía lepra? De eso le acusan sus amigos. Constantemente la acusación de sus amigos es: oye, ¿qué hiciste? Algo tienes que haber hecho. ¿Por qué te pasa semejante cosa? Job no había hecho nada. Entonces sí es cierto que aquí Jesús le dice: no peques más para que no te venga algo peor, pero es con él específicamente, no es una ley para todo el mundo. Yo creo que está claro, ¿verdad? Con la palabra está muy claro. Quiero decir otra cosa. Aquí está claro que Jesús le está dando una advertencia. Tú vienes a mí, yo te sané, pero no es una licencia para ir a volver a pecar. La Biblia, Pablo dice claramente, ¿verdad? En Romanos: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Es claro, hay mucha gente que cree que tiene licencia para ir a pecar. No tenemos licencia para ir a pecar. Jesús le dice a él: si pecas, puede venir algo peor. No puedes pecar. Pablo lo resume así: cuando tú viniste a Jesucristo y tú te bautizaste, el bautismo simboliza que tú has muerto al pecado y que vuelves a nacer con una nueva vida. Lo que implica que es nueva. Lo que implica que es diferente. Que antes amabas el pecado,
pero que después detestas el pecado. Cuando lo cometes porque lo cometemos, porque la carne está todavía adentro, no amamos eso, detestamos eso. Nos levantamos y como no lo amamos, nos alejamos. ¿Me doy a entender? Tiene que haber una vida nueva. Jesús le dice a este hombre, fuiste sano, usted y yo fuimos sanos. Pero la Biblia nos dice también, no peques más, no vivas una vida de pecado. ¿Cómo voy a pecar si el pecado fue lo que crucificó a Jesús? Si yo amo a Jesús y si el pecado fue lo que lo crucificó, ¿cómo voy entonces a enlodarme en lo que lo crucificó? No peques más. El pecado, mis hermanos, siempre va a traer destrucción, consecuencias. Quiero decir una última cosa con este punto. Aunque seamos cristianos, Dios nos perdona. Si cometemos pecado, Él nos perdona. Y lo decía el viernes pasado, pero las consecuencias no se borran. Las consecuencias hay que asumirlas aquí. Dios nos puede perdonar, pero las consecuencias siguen aquí. Y no por eso podemos acusar a Dios. No, el que tenemos que acusar es nosotros mismos. Dios nos perdona, sí. Pero a veces hay que asumir con valentía las consecuencias y sobrepasarlas con la ayuda del Señor. Vamos ya, no quiero hacer el mensaje muy largo, pero vamos siguiendo leyendo. Dice que, veamos en el 14. Vamos al 13. Dice que el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Interesante que el Señor Jesucristo nunca hizo un show para ganar atención cuando Él hacía un milagro. Él dice aquí se apartó. Él no buscaba la fama. Él buscaba hacer la obra de Dios que era sanar, salvar las almas. Él no buscaba gloria propia. La prueba, cuando en su momento más, podríamos decir que su fama estaba a lo más alto, Él dice unas palabras que hace que la mayoría de la gente que lo seguía lo abandonaran. La gente estaba, wow, Jesucristo viene de multiplicar peces y panes. ¡Qué milagro! Y la gente lo sigue, ¡qué hombre! Jesucristo se da vuelta y les dice, ustedes me siguen por lo que yo les di. Y comienza Él a decir algunas cosas, ¿verdad? El que quiere venir conmigo tiene que comer mi carne y beber mi sangre. Y para ellos fue ofensa eso. Y muchos dejaron de seguirlo. Era más importante la voluntad de Dios. Nunca buscó la fama. Muchos hombres hoy en día, y Dios, yo le pido que Dios guarde mi corazón de eso. Muchos caen hoy en día. Muchos en muchas iglesias, en muchos círculos cristianos, es fama, es show, es wow, el milagro, el hombre de Dios, esto. Y yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice lo otro, y Dios me usó en esto, y Dios. Miren, podemos testificar de lo que Dios hizo y darle la gloria a Dios. Cuando testificamos no es para enaltecernos nosotros, es para gozarnos de que Dios hizo una obra. No por mi nombre, no por mi reputación, sino porque Él es el quien hace las cosas. Y nos gozamos que la gente se sane, se salve. Pero hay mucha gente hoy en día que es mi unción. Yo tengo unción, yo tengo poder. Que Dios nos guarde de eso. El ejemplo de Jesús es totalmente diferente. Se apartaba. No buscaba la fama, no le importaba la fama. Él andaba tras la voluntad de su Padre, con fama o sin fama. Ahora, si seguimos leyendo, dice que
En el verso, leamos del 15, dice que el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. O sea, estas cosas, lo que significa que no era la primera vez, era reiteradas veces, hacía cosas en el día de reposo. Y dice claramente que por esa cosa, por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. ¿Qué le responde Jesús? Dice que Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es como yo le explicaba, ¿verdad? El amor y la misericordia de Dios van a seguir obrando en el día sábado. En nosotros también. Ahora, nosotros no guardamos el sábado literalmente porque no somos judíos, pero el principio sí sigue: apartar tiempo para Dios. Porque cuando no lo haces, Dios vuelve al segundo plano y tercer plano. Aunque tú digas que Dios es lo más importante, te estás contradiciendo con tus hechos si tú no apartas tiempo para Dios. Ese principio sigue. Tienes que apartar un tiempo para Dios. Si no lo haces, Dios no es número uno en tu vida. No es número uno. Ahora, dice que en el verso 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Yo creo que está claro aquí que los judíos entendían que Jesús decía que Él era Dios. Juan comienza, ¿se recuerdan? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ellos lo sabían. Aquí dice, haciéndose igual a Dios. ¿Por qué? Ellos también, los judíos, decían nuestro Padre Dios, pero la forma en que Jesús lo decía era diferente. Él decía que Él venía del Padre y las obras que el Padre hacía, Él las hacía. O sea, lo que estaba diciendo, que Él tenía una relación diferente, que el Padre era su Hijo, o sea, literalmente la misma esencia. Por eso es que ellos decían, se hace igual a Dios. Él dice que Él es Dios. Por eso lo mataron. No hay duda que Jesús era Dios. Quiero ya concluir. ¿Qué podemos resaltar de esta historia, de este hombre, de esta obra que Jesús hace, de los judíos que tienen esta reacción? En nuestra debilidad, Jesús está ahí para decirnos, levántate, toma tu lecho y anda. Hay que traer algo práctico para nosotros. Tal vez usted y yo no estamos paralíticos como Él. Tal vez no estamos enfermos como Él. Pero tiene que ministrarnos en algo. Y lo que yo saco de esto es que en nuestra debilidad, Él tenía una gran debilidad, un gran peso en su vida. Y Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y así nos dice a usted y a mí hoy. En tu debilidad, en tu problema, en lo que sea, levántate, toma tu lecho y anda. El poder viene de Él. Tú solo tienes que obedecer, levantarte y andar. Y lo que era imposible se va a volver posible. En lo que no tenías fuerzas, vas a tener fuerzas. En el dolor que sentía tristeza, Dios la va a tomar, te va a decir, levántate y anda. Y te vas a levantar y Dios va a tomar tu problema, Dios va a tomar tu tristeza.
y te va a llevar hacia el destino. Las circunstancias no pueden detenernos. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Él siempre nos va a decir, levántate, anda. 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. A cada vez el Señor va a estar ahí. Levanta, toma tu lecho y anda. Tú solo tienes que levantarte y andar, y lo sobrenatural va a suceder. Tal vez alguien aquí se siente como este enfermo, en una situación donde sientes que nadie te puede ayudar, donde nadie sientes que te ama, que estás solo. Hay gente que tiene mucho amor a su alrededor, mucha atención, pero se sienten solos. Yo te puedo decir que ningún ser humano puede ayudarte. Pero sé que hay alguien que se llama Jesús. Él. Si tú dices, ayúdame, Él te ayudará. Y mejor que el pastor, mejor que el líder, mejor que el más grande ungido, Él te ayudará. Y nunca jamás estarás solo. La Biblia promete, Jesús prometió que Él estaría con nosotros hasta el fin de los días. Así que si tú te sientes como este enfermo, escucha la voz del Señor. Atienda a su llamado y Él estará contigo. Y siempre le digo a los hermanos, esto no significa que no vas a tener problemas. Esto no significa que la enfermedad no va a venir. Que siempre vas a tener un buen trabajo. No significa eso. Lo que significa es que en cualquier prueba alguien va a estar a tu lado. Y ese es el Señor Jesucristo. Lo que significa es que cuando te sientas más derrotado, alguien va a estar para levantarte. Ese es el Señor Jesucristo. Eso es lo que significa. Y cuando tenemos eso muy claro, déjeme decirles, somos invencibles. No por nosotros, sino por su poder. Pero tienes que llegar a ese momento donde Jesús te pregunta, ¿quieres ser sano? No, yo no puedo hacer esa decisión por ti. Tú tienes que hacerla. Tú tienes que oír la voz de Jesús diciéndote, levántate, dame tu pecado, dame tu vida. Y tú tienes que levantarte. A veces las personas quieren que el pastor, que hagan y la prédica no es suficiente. No, es que no me visitan, no hacen esto, no hacen lo otro. Déjame decirte algo, yo no tengo poder. Yo no tengo poder. Jesús es el que tiene el poder. Tú tienes que ir a Jesucristo. Ahora con esto no me malinterpreten, por favor. El pastor está diciendo que no lo llamemos. No estoy diciendo eso. El pastor está diciendo que no va a hacer nada por nosotros. No estoy diciendo eso. Yo estoy aquí para ayudarles. Estoy aquí usted me puede llamar. Yo siempre lo voy a guiar a una persona que es Jesucristo. Amén. De verdad, a veces digo cosas y se malentiende y tengo cuidado de que no se malentienda. Estamos para amarnos, estamos para ayudarnos, animarnos, exhortarnos también. También quiero terminar con este punto, que no dejemos que la ceguera del legalismo, que no llegue a nuestra vida, el legalismo nos agarre y que por eso no hagamos la obra de Dios o seamos tropiezo para la obra de Dios. Pidámosle a Dios sabiduría y entendimiento. Necesitamos nosotros ser renovados en nuestra mente. Genuinamente. Es difícil. Es difícil. A mí me ha costado muchas veces dejar ideas que agarro y nos cuesta. Nos aferramos a nuestra tradición. Nos aferramos a nuestras ideas. Pero Jesucristo es la verdad. Mire, yo les doy un ejemplo. De verdad me impactaba cómo
aquí los judíos tenían un sustento a primera vista bíblico para condenar, para molestarse, pero había un contexto. ¿Cuántas veces yo he escuchado? Y ahora me doy cuenta, yo he cometido el mismo error, me doy cuenta. No, es que la Biblia dice tal y tal cosa. No lo está entendiendo bien. Lea el contexto. Mire, esto significa esto y esto. Pero a veces es difícil. No. Eso es malo. Ahora, con esto no estoy diciendo, ya, vamos todos a pecar. No, pero realmente necesitamos que Dios nos ayude. Yo le invito a que usted haga ese ejercicio. Yo seguiré enseñando lo que Dios ponga en mi corazón, lo mejor que pueda. Y yo le invito a que usted analice lo que digo. Analícelo, no se cierre siempre. Analícelo y tal vez en algunas cosas que le diga sea verdad. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie y tomemos un momento de oración.